creo que aparte de que ha estado en la Junta reciente conmigo, pues yo creo que es de los fundadores del Instituto Compósito Español, una eminencia en el mundo de la joyería, reconocida no solamente en España, sino absolutamente en todo el mundo, como vais a poder ver a lo largo de la conferencia. Pero por encima de sus virtudes profesionales, yo como amigo, pues lo que tengo que decir es que es un tío fantástico, entrañable y un gran amigo, que es lo importante al final de todas las cosas. Yo no os digo nada más, os dejo con José María, que os va a presentar la conferencia y que disfrutéis de ella. Muchas gracias. Bienvenidos una tarde más de estos martes, que ya son clásicos y que constituye la tercera conferencia de este nuevo ciclo de este año. Como siempre me gusta recordar la conferencia anterior, que fue el legado más riera del que nos habló doña Carmen Nogales Romeo, una magnífica conferencia que nos dio a conocer lo que ya para muchos era conocido, pero que no deja de ser nunca interesante, o más interesante verlo nuevamente. Hoy seguimos en la línea de la joyería con una conferencia que la titulamos La internacionalización de la empresa joyera española. Como no podía ser de otra manera, nos va a hablar de ello un exponente máximo, yo creo, en este momento de la joyería española e incluso con la proyección internacional que tiene su obra en general. Don Manuel Carrera, podemos resumir su actuación, aparte de lo que ya ha resumido y ha dicho Jesús Llanes, en que es un hombre con una tradición joyera importante, que ha vivido la joyería como una profesión y al mismo tiempo como una devoción. Tiene su recorrido como aprendiz, empezando como se empiezan las grandes obras, y llega un momento que a los 22 años comienza ya a viajar y se nutre también un poco de la experiencia de los grandes maestros, como efectivamente ya eran joyeros consagrados, Durán, Llanes, un montón de ellos que no vamos a citar en este momento porque creo que están en la mente de todos. A partir de ahí hace un tipo de joyería nuevo, con grandes tamaños, con figuras mitológicas, simbólicas, que son un referente realmente en todo el mundo joyero internacional y que le permite una apertura fuera de las fronteras de España. Creo que podríamos estar hablando mucho tiempo de su persona y de su personalidad. Podríamos resumirla, ya para no quitarle más tiempo, como un hombre familiar, un artista genial, trabajador incansable, un gran dialogador, viajero empedernido, con una personalidad cosmopolita y un magnífico relaciones públicas, siendo, como es, un humanista convencido. Hay muchas definiciones, habría muchas definiciones para Manuel Carrera, como acciones que atribuirle a lo largo de toda su profesión. La primera es de haber escrito con su joyería una de las más bonitas páginas de la historia joyera del siglo XX. Creo que nos quedamos aquí, aunque podríamos seguir hablando de él más tiempo, pero creo que lo importante y lo interesante es ver la realidad de su obra, que es lo que nos va a mostrar hoy. Manolo, cuando quieras. Vale, bueno, primero agradezco todo lo que tú has dicho. Lo que sí podéis asegurar que detrás hay un luchador y una persona que puede hablar mucho de cómo siendo diferente y teniendo ilusión se puede llegar a donde quieras. Y como no a Jesús pues para mí su padre, pues él era un niño cuando yo le conocí. Su padre fue para mí también me orientó también en sus momentos, como Mandao, como Durán, como todos los principales joyeros de Madrid eran mis clientes, pero a su vez eran muy exigentes y tenían un criterio muy importante que también me sirvió mucho para coger mi punto de referencia. Entonces Jesús, que sepas que el mismo cariño me tienes tú a mí y tu familia, lo tengo yo a vosotros. Por lo demás, en el mundo de la tecnología, no penséis que os voy a dar ninguna, porque sabréis todo mucho más que yo, pero desde luego desde niño al ver las piedras
y saberlas diferenciar por los miles de piedras que pasaban por tú. Mis tíos ya eran lapidarios, José Esteban, no sé si algunos sois del sector, fue el primer lapidario como en España, y instaló en Madrid. Y yo le veía, cuando iba a verlos, no solamente era él, eran ya abuelos, tenía tres sobrinos con él, y veía, tenía 10, 12 años, en aquel taller siempre estaban lapidando en estilo de, no como ahora, entonces era como una ruedecita, un torno de manual, y había un olor al lacre de pegar las piedras, y luego veía piezas muy importantes, porque puedo decir que por manos de mis tíos pues pasaba todo lo importante. Y yo recuerdo que ellos sabían, distinguían una piedra pues, por su gran profesionalidad, por la lupa y por los miles de piedras que habían visto, ¿no? Como me pasó luego a mí y como nos pasó a todos de nuestra generación. Gracias a Dios luego llegó la gemología, que es muy importante para que no haya chascos ni haya... Pero sí hubo un tiempo muy grande que nos fiábamos bien por las firmas importantes, que son las que nunca te iban a equivocar, o pues era siempre la lupa, o mandar a mis tíos que les mandaban, eran certificados, oye, pues ir a Saturio Carrera, o ir a Pedro Carrera, y que os diga a ver si es buena o no es buena. Ese era el certificado de entonces. Ponerse en manos de joyerías de prestigio y la familia eran los únicos que ya estaría aquí. Entonces, de gemología es todo lo que os puedo hablar. Ahora vais a ver un vídeo de mi vida un poco resumido, pero que tiene una serie de momentos muy importantes para mí, y vais a ver también cómo he usado los minerales, por ejemplo en la escultura, qué importancia tuvo para mí, que se reconociera en el mundo entero esa creatividad, esa originalidad, y siempre el fondo era el mineral, ¿no? Te digo, fue lo que más triunfó en el mundo, ver esas espontaneidades, pero también el estilo de joyería, Carrera, eso fue un bombazo en su momento, ¿no? Eso fue de pasar de un taller de 15 personas a Basilea, a exponer serían los años, tenía 28 años yo, son mucho, de 50 años, 45 años, que era la tercera vez que se ponía la feria de Basilea. Y fue de estar en un stand chiquitito de 4x4 y empezar a llegar la gente que iba con interés de comprar, se meten en todos los rincones, no te creas que los visitantes. Y recuerdo en 3 años, de pasar de aquel stand de 4x4 a pasar ya a un stand de 30 por 20 y de un taller de 15 personas pasar a tener ya 70. Y eso fue el ser diferente, el tener esa capacidad de decir, bueno, aunque me arriesgo mucho, pero yo no voy a hacer lo que hacen todos. Eso fue el éxito de Carrera. Y el equipo que formé, yo no puedo dejar al lado a mis socios, que al principio dos fueron aprendices y otro fue mi primo Juan José Carrera, que era el que tenía la parte comercial. Yo creo que sin ellos tampoco habría sido tan exitoso mi firma. Pero hombre, tuve la paciencia, la habilidad de no solamente formar, sino de aglutinar ese equipo que hemos sido amigos durante muchos años. Entonces, vamos a ver, si os parece, el vídeo y luego, de vez en cuando vea algo que debo de entrar, os diré algo y cuando no, pues será muy fácil de verlo. Y como no, cuando termine, pues seguiré dándos algunas pasadas de mi vida que tiene su muy importante. Muchas veces la vuelta al mundo, sigo haciéndolo hoy. He estado en China y el otro día estuve en los países árabes inaugurando, todavía soy imagen de Carrera y aunque mi cuerpo ya se lo resiente, de esos viajes cuando vengo digo, no me quería yo ver tan joven. Bueno,
Pon el vídeo y luego comentamos. Cuando quieras pararle, le das. ¿Bien? Cuando quieras pararle, le das. Son una serie de personajes que han pasado por mi vida y de los cuales pues me han dejado huella, ¿no? Faltan muchos, pero bueno, tampoco estaba tan organizado. Pues son mis socios, los que me decía. Oscar de la Renta, acaba de fallecer. La archiduquesa de Rusia. Y era el pintor famoso ruso. Y Rostropóvich, que no hay que comentarlo. Mujer de Rostropóvich, Galina. Miriam Hungría, una gran amiga. Mi hermano que tuvo una gran importancia también en el desarrollo de carrera. Las piezas están en la Catedral de Madrid, justamente debajo del retablo de la Almudena. Y la escala de la Almudena, que ahora veréis un reportaje sobre ella, es una pieza increíble que también está en la Catedral de la Almudena permanente. En Córdoba,
Esto ha sido en enero en Filipinas. Esto es la marca España, que me dio un premio ahora en IFEMA, el Ministerio de Comercio. Me faltan los americanos y Marina es la que más mérito tiene de todo esto. Mi hijo sigue con la escultura. Y esto fue una antológica que hice allí en Guadalajara, en el Museo del Infantado. Septiembre del año pasado. Alcalde de Guadalajara. Entonces, el Infantado es un palacio impresionante. Y vas a Guadalajara, que ahora he visto casi todo, ¿no? En esta sala donde estuvo la exposición, ahora la veréis. Ya en el mundo Garay y Carrera. Esto tenía yo 18 años cuando hice la pieza. Estas no, son las dos. Están nacido hace 4 años. Esta es la primera mano que hizo en Garay y Carrera. En las perlas dice lo mismo con los minerales, se jugaba la forma. Y esto ha sido, será el gran éxito de Garay y Carrera en el mundo, la perfección, el detalle de su pintura. Estas piezas son de hace 25 años. La mano, aunque son estas piezas, una colección que se sacó el año pasado en Basilea, en mi nombre. Las velas de este barco son de diamante.
Yo también tendría yo 25, 26 años cuando hacía estas cosas. Estas son algunas quizás de las que todavía tengo de minerales que el mineral es el que me dice lo que tiene dentro y intento sacárselo. Por su forma, por las piernas, por los brazos y los hombros. La cultura. En estos tamaños salen algunos defectos, ¿no? Pero una pieza, parte de una pieza que era la deglaciación, era un reclamo de lo que está pasando en las glaciares. Napoleón también es de las piezas más conseguidas. Bueno, las floritas están sin tocar, están con cartitas y parece la capa de Napoleón. Entonces David, la piel, pues me parecía que esta pieza es enorme, tendrá 1 metro. Parecía la piel de una oveja, ¿no? El hombro.
Esta es Gortita, se llama, ¿no? Esta piedra. Y tenía todas estas, parecía perfectamente que estaban preparadas para venir. Esta rosa del desierto. El Apocalipsis. También en un movimiento y esta pieza está en la Catedral de la Almudena, como la queréis ver, en la entrada, a unos 20 metros a la izquierda, ahí está. La pieza se presenta como un monolito de la fe triunfante, coronado por una escultura votiva que representa la quinta angustia, aquella en que la madre acoge y muestra el cuerpo muerto del hijo maltratado. Así, al igual que una obra de la Roma imperial, la estela se compone de basa, fuste y capitel, elementos propicios para exponer la historia de la salvación a través de un elaborado programa narrativo de exquisitos relieves de plata, cincelada por experimentados maestros bajo la dirección de Manuel Carlos. Se la entregó cuando vino el Papa a Madrid. Cuando se contempla una obra de arte desde el asombro, no se puede hacer otra cosa que mirar en silencio, pues dejándose interpelar por la obra, consigues sentir felicidad. El programa simbólico y ornamental arranca desde su base. Aquí, 4 roleos de plata dividen el espacio en otros tantos frontones, en los que campean preciosos medallones ovalados con efigies y escudos, rodeados por un coro de hombres y mujeres, jóvenes y niños, que simbolizan el presente y futuro de la Iglesia, preconizando el espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud. En un frontal se exhibe el escudo de la villa, flanqueado por las imágenes de los patronos de Madrid: Santa María de la Cabeza y San Isidro. Esto está cincelado como está Y en el opuesto, y en el terminar poema hace heráldrico del Papa Benedicto 5 años es muy sobre difícil los hoy en día cardenales tener estos Ángel artículos. Sofía y Antonio María Roca. En los otros 2 frontones contemplamos el relieve radiante de la titular del templo, la Virgen de la Almudena, con su hijo en brazos. Y el de San Eloy, patrón de la ilustre congregación de artífices plateros de Madrid, desempeñando su oficio en un taller recreado en la Plaza Mayor. El fuste representa un núcleo azulado de sodalita con vetas blancas, que sirve de sustento a una diadema de plata que se enrosca sobre él en espiral. En esta cinta se suceden los principales episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Contemplando la estela coronada por la imagen de la Virgen, se ve la historia de la salvación que emerge, cincelada de las plateadas placas, y te llama a recorrer desde la creación hasta la resurrección, sintiéndote partícipe del mensaje de la obra de Dios. El comienzo de los tiempos se representa con todo su esplendor. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Hombre y mujer los creó y los bendijo. El hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Dios.
y tras ellos se plasma la unión entre Dios y los hombres. Establezco mi alianza con vosotros y con vuestra descendencia. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y a continuación, pasajes bíblicos de la vida de Jesucristo. Vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Este es mi hijo, el amado, mi predilecto. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Para acabar con los pasajes de la resurrección. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las situaciones y paisajes que configuran y ornamentan el capitel remiten a la villa y corte, a sus principales monumentos: el Palacio Real, la fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Oso y el Madroño, la Casa de Correos, San Francisco el Grande, la Plaza de Castilla y el Templo Catedralicio. Entonces, lo que estoy haciendo actualmente sobre piedra es lo que más me excita, no sé, me parece que me he vuelto loco. La sinergia. Esto es tirita trabajada y picada. Creo que es un poco una rebeldía sobre mi pasado, ¿no? Tan perfeccionista, me lo piden. Todo esto negro es de negro Macay, la vista negra de Macay. También está sobre la sinergia. Una organiza 70 centímetros, cortada en gajos y vaciada.
Esto está en Osaka, en el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, pues es parte de mi lucha. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, don Manuel Carrera, por esta presentación de un poco, una pequeña parte de su obra, pero que expresa, yo creo, suficientemente ese recorrido importante en todos los sentidos, tanto como joyero, como persona, como hombre de relaciones públicas e incluso en esta fase como nuevo artista, en esa escultura que es un poco fruto de ese desahogo que necesita hacer. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo creo que está dispuesto a contestar. No parece que hay preguntas, creo que habría muchas. Sí, no va a haber preguntas. Manolo, desde el punto de vista de la fabricación, quería preguntarte todo este trabajo de microescultura, porque tú has realizado grandes esculturas, como nos has enseñado, y en las pequeñas joyas hacías lo mismo, pero en una microescultura, ¿no? Y quería preguntarte desde el punto de vista de la fabricación, que nos explicaras cómo se realiza cuál es el proceso de fabricación de la microescultura, ¿no? O sea, si lo realizabas cincelado directamente sobre el metal, si hacías moldes en cera, o si haces moldes en cera, o sea, si trabajas más sobre la cera para luego hacer los procesos de microfusión. Pues te diré, mira, la mayoría está trabajado sobre la cera directamente. Y te diré que gracias a Miguel Cruz Llauber, que fue el director de la primera escuela de joyería que hubo aquí después de la guerra, y cuando yo me formé ahí bastante, porque yo empecé a los 14 años de aprendiz, como muchos, ¿no? Como muchos empezábamos. Y en la escuela sindical de joyería, porque había Miguel Cruz Llauber, aparte de una bellísima persona, un gran maestro, pues crearon una segunda educación que nos faltaba a todos. Nos volvían a dar desde gramática, aritmética, geografía. Entonces esa fue un buen proyecto de aquella obra sindical. Te cuento todo esto porque estoy orgulloso de aquello, de lo que aprendí, de los amigos que conocí, que algunos de los que íbamos a esa clase pues hoy día son grandes joyeros, y me parece que fue muy importante para esa época, ese suceso. De donde iba a parar, a lo que tú me preguntas, Miguel Cruz Llauber fueron unos americanos, los hermanos Cabán, que habían venido a España con el propósito de vender una técnica que en España era desconocida, que era el trabajo sobre cera, sobre estas tabletas de cera verde que conocemos todos, ¿no? Seguro. Bueno, pues eso cuando estoy hablando de los años 62, 63, pues eso en España, la microfusión, te diré que casi nadie la tenía. La tenían los protésicos dentales para fundir los dientes de oro y un poco más en joyería, no sabía todavía, no estaba la técnica de la fundición a cera perdida, no existía muy poco, estaba empezando. Igual que en América ya lleva años rodando, en Italia, pero en España siempre ha ido bastante atrasada, por motivos que todos sabemos. Entonces tuve la suerte de que me dijo, han estado por aquí por España estos hermanos Cabán, y que traen una técnica muy rara, que trabajan así a mano la cera, y dije, bueno, y que se van porque nadie les ha hecho caso. Y estuve ya un par de reuniones con ellos, al final nos llegamos a hacer hasta socios. Y estuvimos exportando a Estados Unidos y tal. Pero bueno, me preguntas, se cogían y todavía creo que en algunos sitios lo hacen, de esas tabletas de cera dura,
y se cortaba y a base de bisturí eléctrico y de fresas, como el metal, pues con eso con el bisturí eléctrico lo que se hace es, con puntas muy finas, pues se iban, después de con la fresa a tagarla, luego con el bisturí, pues como está caliente, pues se van perfeccionando las formas, los ojitos, las caras, las uñas. Eso es como se hizo en la carrera. Por supuesto yo llevaba ventaja, porque entonces es que nadie ni tenía esa técnica ni la sabía, y cuando yo salí me fundía, ¿cómo se llamaba esto? Me fundían se trajeron una máquina vieja de Estados Unidos y empezaron a fundir aquí al lado de la Plaza Mayor. Y eso me fundía en aquella telita que yo preparaba con los hermanos Cabal, y esa es la ventaja que yo le saqué a la joyería en aquellos momentos, ¿no? A los talleres de joyería, en que ellos se sorprendían cómo se podía hacer eso, porque antes ese tipo de piezas, y yo conozco oficiales de los que fueron míos, que habían llegado a hacer piezas de oro y de tallas, pero lo hacían basándose en un tocho de oro y a base de fresas y de buriles llegar a la figurita. Fíjate qué atrocidades, ¿no? Pero yo inclusive he visto una hasta en hierro, tallada en hierro, una cabeza de un guerrero que tenía uno de mis oficiales, que entonces eran monstruos, aquellos oficiales eran... Eso no existiría hoy con las técnicas modernas, no, se están perdiendo. Luego, claro, llegó que como yo era una persona con muchas inquietudes, transformaba aquellas grandes ceras, en vez de hacer joyería normal, pues podía haber buscado también, y busqué formas interesantes, pues lo que hacía yo es que me apoyé en la escultura y salí al mercado con aquello, porque en España, salvo tu padre y Sanz y dos más en Bagués en Barcelona, no lo entendieron aquello. Tu padre sí llamé, y tendréis alguna pieza mía, seguro, de aquellos entonces. Se habrán vendido todas, seguro. No, pero algunas tu padre no quería venderlas. Yo te cuento que tú me regalaste por mi boda. Ah, bueno. Oye, y entonces como consecuencia de esto te quería decir dos cosas. Te quería decir dos cosas. La primera es si crees que las técnicas modernas pueden llegar a suplir este trabajo tan artesanal, escultórico, de cincelado. Cincelado no, porque es un término diferente, pero todos estos trabajos trabajo sobre la cera que luego generaban todas estas piezas. ¿Crees que el artista moderno puede sustituirse ese escultor por un escultor trabajando detrás de un ordenador? Sí. Esa es una cuestión. Sí, y la sí. segunda que te quiero preguntar, que te quiero decir para que expliques, es que el estilo de Carrera y Carrera es un estilo que ya no es un estilo propio, tengo que decirte, tú lo sabes mejor, porque es un estilo en el que hay artistas españoles procedentes de tu propia escuela y que algunos han desarrollado alguna empresa importante española, Sí. y otros pues, tienen pequeñas empresas que han salido de tantos años de tu propio taller. Y quiero decirte pues esto, que cuentes un poco cómo verdaderamente esto que tú has hecho así no se queda solamente en el trabajo que se ha quedado en tu empresa, sino que es un estilo reconocido en el mundo de la joyería española, cosa, por otro lado, muy necesaria para la joyería española, porque la joyería española, y esto puedes canalizar a más de un joyero, no tiene una identidad propia fuera de gente como tú, gente extinguida ya, como la conferencia que veíamos la semana pasada de Barriera. Y yo te diría que prácticamente ninguna otra mención haría sobre ello. Y por lo tanto, que explicaras un poco pues, esta circunstancia de cómo has creado una escuela, aunque yo comprendo que tú eso a lo mejor te cueste más decirlo, pero es así, tú has creado una escuela que se identifica con una joyería española, y esto es importantísimo para la joyería española. Hombre, yo te puedo asegurar que lo que siempre se dan gracias a Dios, y es bonito, del estilo Carrera y Carrera, o de la escuela de Carrera y Carrera, que es como se la denomina, ¿no? Porque gracias a Dios hoy en el mundo entero, yo veo aquí, ¿tú eres japonesa? China. Vale. En China he estado hace un mes y medio inaugurando una boutique de Carrera y Carrera muy bonita.
Dos cosas. En Japón, bueno. Te la recuerdo. Puede suplir el ordenador al artesano, y la segunda nos hablas de la escuela que has creado como Escuela Española de Joyería o como estilo propio español que se reconoce, porque ya no solamente estás tú, sino gente que ha trabajado a tus órdenes durante muchos años y han sacado sus propias empresas, pero donde el estilo Carrera se reconoce plenamente. Sí, que yo iba por este lado. Te digo que gracias a la valentía de Carrera y Carrera en ese momento, gracias también al equipo que yo formé, porque yo muchas veces cuando se habla de Carrera y Carrera y solo estoy presente yo, pues de verdad soy el creador, eso con toda seguridad, eso no lo puedo decir, con mis propios socios lo saben, porque fui el liante de aquel estilo y habían sido mis aprendices, Juanjo, que sabes que era lapidario, etc. Entonces, gracias a esa locura de Carrera y Carrera, hoy día en el mundo entero, te decíamos que en Japón famosísima Carrera y Carrera. De hecho también yo sigo yendo, el año pasado estuve 2 veces y este año tendré que ir otras 2 veces y así está yendo durante 45 años. Entonces claro, pues hay muchos de los alumnos míos que han montado ya empresas basadas en lo mismo y que están teniendo gran éxito. Pues nada, que yo por un lado pues me agrada, aunque hoy día muchas veces llegan ya a hacer competencia con Carrera y Carrera, que es lo que más siento en mi vida, pero es una competencia en el fondo legal, o sea, tampoco hay que, pues todo el mundo tiene derecho de que has tenido un maestro y has aprendido y tienes que seguir viviendo, pues adelante, ¿no? Entonces, esa es una explicación que te quería dar, que gracias a esa marca, porque no vamos a hablar de modestia. Carrera y Carrera ya en el mundo entero es conocida, en todo el mundo, desde Australia hasta, hombre, en África quizás donde todavía no queremos empezar. Pero en el mundo entero te habla de una joyería de referencia de España y es Carrera y Carrera, no hay otro punto no ha existido. O sea, que creo que en el siglo XX es posible que quede como un estilo del siglo XX de España, el Carrera y Carrera. Eso, para mí es un orgullo y adelante los alumnos que quieran ser valientes y que quieran seguir portando como están haciendo. Y luego una cosa muy interesante que me preguntas, ¿qué pasa con las técnicas modernas? Pues sí, hoy día se están, inclusive en Carrera y Carrera se está usando el 3D. ¿Qué pasa? Que detrás del 3D tiene que haber también un artista, porque ese es el problema, que todo en teórica, todo cuando se estudia, cuando hay ya grandes escuelas que imparten este sistema y todos aprenden y llegan a ser algunos grandes maestros del 3D. Pero y el gusto, y la sensibilidad, es que eso yo me toco allí en Carrera y Carrera, y tenemos un equipo de 7 personas en el diseño y modelaje. Y tengo todavía la suerte de que me hacen caso y que algunos estilos inclusive los llevan adelante y ellos Pero cuando yo me enfrento ya están terminándose la pieza, digo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y cogemos el ordenador y empezamos a darle vueltas, pum, y claro que sí, que muchos, hay uno que para mí es un talento, 2 que son buenísimos y otros 3 que bueno, que pueden hacer joyería interesantísima. Pero entonces, claro que es un adelanto, el 3D yo digo que es el futuro. Pero no nos olvidemos que si no hay un artista detrás del 3D, será joyería o será lo que queramos, pero nunca tiene que haber un artista detrás. Pero por supuesto ha simplificado mucho. Aquellos que te hablo de las pastillas de cera y de eso gracias a Dios con el 3D es un adelanto que hay que aprovecharlo, ¿no? Yo no quiero ser un cerrado y decir, no, hombre, es que aquello es lo bueno. Por supuesto que en algunos momentos Carlos Mellado, que os hablo que fue uno de los diseñadores que yo creé en Carrera y Carrera, que luego fue un maestro, que es un monstruo y entonces ha colaborado en Carrera y Carrera en estos últimos años también. Pero ¿qué hace? Que a lo mejor coge luego
esas piezas que terminan en 3D, se las saca un caucho, se las funde, se saca un caucho y él coge y repasa todavía con su bisturí eléctrico aquellos detallitos donde está la sensibilidad, donde está el alma, ¿no? Es tan difícil el dejar huella, os digo que es dificilísimo. Cuando yo paseaba por Estados Unidos, ¿quién me ha dicho que era amiga de Inés, la mujer de... tú, no? Bueno, pues Falú por Rafael Abad, que está casado con Inés Fierro. Este hombre, te digo cómo empezó a dedicar en Estados Unidos. De la joyería española no querían saber, porque al final ninguno era del mundo. Porque tenían desconocimiento de que en España se hiciera joyería y alta joyería, cosa que estaba mal, porque España tenía grandes joyeros, se habían hecho grandes, pero nunca nos habíamos dado a valer fuera. Solo conocían la joyería cordobesa, que la compraban en algunos grandes almacenes de Estados Unidos, se habla ahora, pero la compraban por barato, por precio, ¿no? Y les cuento que este Rafael Abad, que es un hombre simpaticísimo, un carácter envidiable, fue nuestro primer representante, estaba en Miami viviendo y no sabía inglés. Fíjate, en la proyección de empresario también yo ahí fallaba un poco. Ahí se notó que no tenía una preparación como hoy, que los comercios. Y ese hombre, ¿qué ocurría? Como no, decía no, le daba la tarjeta, que no, es que no, española, no. Y ya el hombre lo que hizo es, se llevaba de estas piezas que habéis visto alguna, como el Dioseros o la Diosaleda, alguna hasta aquí. Pues entonces la metía en el bolsillo y daba la tarjeta y daba una pieza. Y usted dígale al director de compras que usted le da la tarjeta y le enseña esto. Y amigo, el milagro que se obraba. Cuando el otro veía aquello, decía, bueno, esto hay que mirarlo, hay que ver el mostrario este. O sea que cuando hay algo detrás, cuando hay clase, cuando tienes seguridad en lo que estás llevando o en lo que haces, te digo que tienes las garantías del éxito. Y eso pasa en toda la vida, ¿no? Eso pasa en la arquitectura y pasa en todo el mundo, ¿no? No solamente hay que tener los estudios o el coraje, sino que también hay que llevar algo dentro, ¿no? Entonces, no sé si con eso te he contestado las preguntas, pero que nos sintamos todos muy orgullosos de ser españoles, porque cada día nos quiere más y yo por lo menos dentro del mundo de la joyería he hecho que se nos aprecie con bastante dignidad. ¿Qué más? Decidme algo, pregúntame algo. Tengo una pregunta. Sin duda su carrera profesional ha sido muy dilatada y muy brillante, ¿no? Afortunadamente. Y está pensando que el hecho de desarrollar un proyecto tan rompedor como Carré Carreras, pues tiene que haber sido cualquier cosa menos fácil. Y de todos estos desafíos que se han ido presentando a lo largo de los años, me gustaría saber cuál es para usted quizás el mayor reto al que ha tenido que enfrentarse. Pues mira, yo te diría que al principio, cuando te abruman los éxitos y te vienes con carteras de pedidos, que entonces no había problemas para encontrar un buen equipo de joyeros, porque había grandes joyeros totalmente manuales de que empezaban, o sea, con una... Yo no quiero decir que lo de ahora no sea bueno, pero es que entonces, como estaban acostumbrados a hacer las cosas totalmente manual, tenían más sensibilidad, tenían más. Entonces, lo primero fue encontrar aquel equipo de joyeros para hacer frente a aquellos pedidos tan exagerados que vinieron de repente. Y amigo, luego venía el dinero. ¿Dónde sacaba el dinero si no te conocían casi? Que a mí me acuerdo en el primer banco que estuve, que me descontaban las letras y tal y cual. Y como entonces la banca no era como ahora, que hacen así, dicen, no, este no se puede dar un crédito. Entonces, hablaban contigo, les contabas el proyecto, el director de la sucursal te hacía un poco de caso, te daba un pequeñito crédito, te daba una línea de descuento, hasta tal punto que yo, como siempre crecía más deprisa que mis ingresos, había uno que me llamaba sarampión, porque siempre estaba en números rojos, y cuando entraba decía, ya entra el sarampión. O sea, te digo que lo más difícil fue, primero, el tener
esa osadía de invertir lo poco o lo mucho que tuvieras y meterlo en un proyecto que no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Que fue cuando aparezco en Basilea. Y luego el saber encantar a la banca. Eso yo creo que ha sido uno de mis grandes proyectos. O sea, el más logrado, porque yo tenía que ir y terminé siendo amigo de era jefe del Banco Central, don Alfonso Escamilla. Y ese amigo personal de él, que comía él en mi casa y yo en la suya. Fíjate cómo tenía yo que trepar para llegar a tener aquellos créditos para poder mover aquella empresa. Pues quizás lo más difícil es rodearme de grandes profesionales y mucho más difícil era tener la facultad de poder tener a la banca de tu lado. ¿Eh? Sí, otra cosa, a ver. Sí, yo quería saber si hay mucha diferencia, se ha observado que hay mucha diferencia en el gusto de la gente. ¿Que cómo ha evolucionado? Sí, no, y también si hay mucha diferencia, por ejemplo, desde Japón aquí. Sí. Por ejemplo, Japón, como son unas personas muy... Bueno, Japón y Oriente, también China, como son gente muy detallistas, que les gustan mucho las cosas bien hechas y los detalles y son muy delicados, pues tienen mucho éxito, un gran éxito para mi carrera, porque ellos son... Saludos. Y sí, por ejemplo, el alemán tiene un gusto mucho más, le gustan las cosas la joyería muy moderna, con muchas aristas, con muchos... El americano también, el americano hay para todo, pero también es toscote, ¿no? Pero el francés, el italiano, o sea, yo creo que sí hay una gran diferencia. Luego en lo que es el fashion ahora, la moda de la joyería, pues hay, gracias a Dios, hay cada día más gusto, y no en todo, ¿no? Bueno, te hablo de la joyería, no te hablo de esto que está apareciendo ahora, que son grandes formas con muchos elementos y pocos precios. Pero la joyería en sí yo creo que está pasando un momento que es bonito, está conseguido. Todo eso sí, todo el mundo están de acuerdo, sobre todo si son marcas. Lo que es la marca es importantísimo. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente. La última pregunta ya, que estamos fuera de hora. Sí. ¿El cargo de Fabiola de Moral y Aragón lo hicieron ustedes? ¿De la reina Fabiola? Bueno, no nosotros, porque yo no tenía ni edad para... Pero eso se desarrolló, que es lo que he comentado yo en algunos medios. Yo cuando iba ahí al taller de mis tíos, los lapidarios, pues ellos sí tallaron las piedras que llevaban la corona. Entonces, pues me siento orgulloso, como no, de tener el parte de mis antepasados que han intervenido en piezas como esa, ¿no? Pero solamente lo que es las piedras, el diseño... No, eso no. Porque yo sé que como a veces se ha hablado pero vamos, no es... Se habló de que sí tengo el orgullo de que intervino mi familia. Vamos a despedir, perdona, ¿querías decir algo más? No, nada, que podía hablaros, a mí me habría encantado hablaros de todos mis pasos por el mundo, de los grandes contrastes que he vivido, de cómo se me ve hoy, se me ve a mí en mi persona, cómo se me quiere y no solamente como persona, sino como reconocen el mérito de un hombre de 74 años tengo ya, y que vaya a todas estas inauguraciones. El mismo año pasado he estado desde Australia, en Rusia, en Filipinas, Japón, y que tengo un gran orgullo hoy día de ser español y de haber hecho lo que he hecho. Y gracias a vosotros por aguantarme.